Hola a todos, soy Wensabil aquí y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión les traigo una review del pasado de TNA. Así es, volvieron las reviews del pasado de TNA. Como siempre, cada 6 meses, pero hey, al menos esta sección no está muerta. Y considerando que Victory Road se transformó en la parada antes de Bound for Glory desde hace unos años, pues qué manera de recordar este evento, que uno de los eventos más infames de toda la historia. No solamente por el accidente principal que tuvo, sino porque mucha gente no recuerda, o más bien no comenta, el hecho de que este es uno de los peores eventos en la historia de TNA. Y me refiero al evento de TNA Victory Road del 2011. Este evento se celebró el 13 de marzo del año 2011 y se celebró, bueno, pues dentro de un recinto que no sé si ustedes habrán sabido de no sé, la verdad está siempre la incógnita de que ¿dónde hacían los eventos TNA? Porque la verdad yo no me lo puedo imaginar. El Impact Zone de Orlando, Florida, como casi todos los malditos eventos de esta empresa. Sí, yo sé que fue innecesario decir todo esto, pero güey, ¿qué quieren que les diga? Es siempre lo mismo decir que, se celebró en el Impact Zone de Orlando, Florida, en el Impact Zone, en el Impact Zone, en el Impact Zone. Es que, güey, ya parezco disco rayado. Pero bueno, dejando de lado todo eso, empecemos el evento con el pie izquierdo, o en este caso creo que diría el pie derecho, porque apenas empezó y ya se sentía el calor, porque apareció nada más y nada menos que nuestro querido dios, Bulto God. Así es, Bulto God apenas inició el show, salió y corrió a SoCal, que parecía que lo iba a entrevistar. Pero bueno, al fin y al cabo el tipo agarra el micro y empieza a dar una típica promo heel como todos los heels genéricos que hay en todo el mundo, diciéndole a básicamente todos los fanáticos que son unos no ingratos y que pues TNA está cambiando para bien, cosa que con la gerencia de Hulk Hogan y Eric Bischoff se ha estado demostrando. Y pues a ver, cuando dijo eso, estoy seguro que ni hasta él mismo se lo cree. Y justo cuando iba a decir más cosas, apareció su rival, Tommy Dreamer, que no dijo nada, simplemente se fue ahí al ring. Y Bulto God lo que hizo fue retarlo y decirle que la lucha ahora sería un False Count Anywhere. Y así es como empieza todo el evento y la lucha en sí. Y a ver, a pesar de que el segmento estuvo algo innecesario, porque sí, simplemente pudieron haber dicho que esta lucha ahora era un False Count Anywhere, pues al fin y al cabo iniciaron pues ok, porque iniciaron un brawl por toda la arena, que estuvo ok, pero a pesar de que en cuanto a la calidad de in-ring no es la gran cosa, esta lucha llega a ser entretenida, porque sí, estamos en presencia de Bulto God, y como Bulto God es tan God, pues obviamente iban a haber cosas cagadas, como por ejemplo está el hecho de que apenas empezamos y de repente estos dos sacaron un minion del público, o sea, se atacaron con un minion, un peluche de un minion. ¿Dónde ves eso en otra empresa de wrestling? Y lo peor de todo fue cuando Taz dijo, ¿acaso ese es Bob Esponja? O sea, Taz, ¿no sabes qué es un minion? Es parte de la cultura popular, Taz. Pero eso no acaba aquí, porque lo más cagado fue ver que Bulto God tenía un palo de kendo y fue corriendo hacia SoCal justamente por su silla. Y se preguntarán, ¿qué fue lo que hizo Bulto God? ¿Pedírselo amablemente? No. ¿Gritarle para que se quite? Bueno, en parte. ¿Por qué? Porque le grita y empieza a correr con el palo de kendo y le va a pegar y se quita SoCal y ¡pum! Impacta contra la barricada y de repente ¡pum! Agarra la silla y ya se la lleva. O sea, ¿qué momento más cagado? ¿Qué? Por favor, Bulto God, es que me tiene sin palabras con simplemente decir esto. También puedo resaltar el hecho de que sacaron una muñeca inflable, lo cual estuvo bastante cagado. Y más el hecho de que Bulto God apenas se libró de Tommy Dreamer, fue y le dio un codazo. O sea, Bulto God, señores. Bulto God, Bulto Chad, Bulto God. Pero a pesar de todo eso, todo indicaba que Bully Ray iba a salir de aquí con la victoria. Pero justo cuando le iba a dar un powerbomb sobre la mesa, aparecen los hijos de Devon. Y sí, esto está justificado, porque la razón por la que Bulto God era heel
era porque había traicionado a Devon y había atacado sobre todo a sus hijos y había incapacitado a uno de ellos en Against All Odds. Así que tras la distracción, Devon sale para atacar a Bully Ray y conectar el 3D junto con Tommy Dreamer hacia una mesa, y así es como acaba la lucha. Lucha entretenida que tiene un ritmo no tan constante, tiene sus subidas y bajadas, pero dentro de lo que cabe está bastante bien para hacer un opener. La verdad, me gustó. A esta lucha le doy un 3.25 estrellas de un máximo de 5. Ok, bueno, pues esta lucha que sigue es una lucha, de una vez lo digo, es una lucha tristísima, lamentable, horrible. Ay, no, es que neta, aquí ya empieza lo malo, definitivamente. Y vamos con la lucha entre... Es que ni siquiera puedo decir bien los nombres por la risa de lo malo que es, güey. Vamos a ver la siguiente lucha, que es Rosita y Sarita representando a Mexican America contra Winter y Angelina Love por los campeonatos en parejas de las Knockouts. Ay, Dios mío, es que la neta, yo ya lo dije, güey, es una lucha lamentable, horrible. Ay, Dios mío, es que tienen que verla porque es una de las luchas más lamentables que he visto en la historia de la división de las Knockouts. Y es bastante decir, porque de Knockouts hay muchísimas luchas que son recordadas por lo malísimas que son. Pero esta no he visto a casi nadie recordar y decir que esta fue una lucha horrible, porque fue un festival de boches por doquiera. De que un botch por aquí, un botch por acá, un botch por allá. Es que literal todo, casi todo lo hacían botch. Y es una cosa increíble. Y sobre todo Rosita, que para el que no sepa, Rosita es Zelina Vega en la actualidad. Y si ya de por sí Zelina no es la mejor luchadora y de cerca no está ni para ser mediocre, ya de por sí es mala. Ahora imagínense el nivel tan verde, tan asqueroso de wrestling que tenía Zelina Vega. Porque sí, me atrevo a decirlo, este nivel de wrestling era inaceptable. Porque no solo eran boches, no solo eran descoordinaciones, sino simplemente hacer obvia la falsedad del wrestling. Porque sobre todo, hubo un momento final donde iba a atacar a Winter con el campeonato de Knockouts de Tag Team. Y sale Angelina Love y lo tiene así, agarrado como si nada, ya lista para atacar. De que pudo haber hecho el ataque así nomás como si nada, pero no. Y la neta, no importa qué pasó antes o qué pasará después, no importa si le lavan el cerebro a Angelina Love, no importa si se separa de Beautiful People, porque esta lucha aquí es horrible. Y ya, eso es todo lo que quiero decir de esta lucha. Voy a ser certero, no voy a divagar muchísimo en el tema, simplemente diré mi calificación y es un .75 estrellas de un máximo de 5. Neta, qué lucha más horrible. Horrible, la neta. Ching madre, güey. Neta. La siguiente lucha se trata de un First Blood match, o sea, el primero en sangrar, entre Matt Morgan contra Hernández. El contexto de esta lucha se trata en que Hernández y Matt Morgan eran tag team desde el año 2010, así es. Esta rivalidad lleva un año, ganaron los campeonatos en parejas, tendrían un mini feudo por ahí, tendrían varias luchas. Y pues Matt Morgan simplemente no conectó como heel y lo transformaron en face. Y Hernández se fue por un momento de TNA. Y cuando regresó, Hernández le costó una oportunidad titular al campeonato mundial de TNA a Matt Morgan. Hernández se convertiría en heel y Matt Morgan en face. Y así es como tenemos esta lucha en Victory Road. Y sí, es un First Blood match. Sí, otra lucha extrema. Pero de extrema no tiene nada. Y aparte de no ser extrema y que usen objetos a su favor como se supone que debería de ser esta estipulación, es bastante lenta, algo aburrida y de paso con un desarrollo tan inútil que me digo, no puede ser posible que hayan buqueado la lucha de esta manera. Y el combate en sí pues se desarrolló algo lento. Matt Morgan pues tenía algo de conexión con los fans. Otra vez la empresa quería ponerlo en el main event a pesar de que ya se había comprobado antes que no funcionaba y aún así estaban tercos y querer meterlo ahí. Y Hernández pues es Hernández, o sea, ¿por qué le vas a dar más protagonismo a Hernández
cuando también ha demostrado que era un fail como estelarista, como en el año 2009-2010. Es que no tenía sentido. Y más que nada porque seguían una rivalidad de hace un año y estos tipos, lo peor de todo es que la continuaron en vez de simplemente acabar todo esto aquí. Porque escuchen cómo terminó este encuentro, porque la verdad ha sido una de las cosas más tontas que he visto que TNA haya hecho en su historia. Estaban luchando Matt Morgan y Hernández, hasta que de repente apareció un supuesto fanático que pues quiso atacar a Matt Morgan. La seguridad vino, el referee Brian Hebner también intervino y sacaron al fan. Y en todo este tiempo que el referee se fue, por lo visto el fan noqueó al referee. Así es, un fan noqueó a un referee de wrestling. Y después de todo eso, Matt Morgan agarró una cadena, le pegó a Hernández, lo hizo sangrar. Pero a pesar de todo eso, la lucha no se podía parar porque el referee estaba noqueado. Y lo peor de todo es que estaba noqueado, pero fuera de cámara. Nunca supimos que lo había noqueado hasta que de repente se les ocurrió meter una toma del referee ya tirado. Y ahí es cuando dijimos, no, pues ahí ya está noqueado, ya no puede continuar. Es que, no, la verdad fue tonto, pero más tonto fue lo que siguió después. Porque como dije, Hernández ya se notaba que estaba sangrando un poco, ¿no? Y pues como esto es un First Blood, pues Matt Morgan ganó, ¿no? Técnicamente pues ya ganó. Pero Hernández hace una de las cosas más Vince Russo que Vince Russo se le puede imaginar. Y es que de repente agarró una cápsula de sangre, se la brotó a Matt Morgan. Y Matt Morgan, todo confundido, no se la empezó a quitar o algo así, porque se supone que es un First Blood. Sin importar si era sangre real o sangre falsa, es un First Blood. No te lo puedes quitar o algo por el estilo. Es que ni siquiera lo intenta. Y lo peor de todo es que llega otro referee, ve a Matt Morgan con la sangre en el pecho, ni siquiera se cuestiona que Hernández está sangrando y le da la victoria a Hernández. Sí, así de pendejo como suena. Neta, ¿por qué? ¿Por qué se decidió este resultado? Es uno de los resultados más infames de la historia de TNA. Eso sí está garantizado, porque simplemente se recuerda esa lucha por ese resultado todo imbécil. Neta, Ruso bastardo, güey. Chingas a tu madre por hacer este tipo de resultados, güey. Y bueno, a esta lucha le doy un 2.5 estrellas de un máximo de 5. Siguiente lucha por el campeonato de la División X. El campeón Kazarian pone el campeonato en juego en un Ultimate X ante Robbie E. y The Young Bucks, Matt y Nick Jackson. Y debo decirlo, esta lucha, después de las otras dos luchas malas que vimos, la verdad estuvo bien. ¿Por qué? Porque pues esta lucha en sí te ofrece spots buenos, spots entretenidos, spots que la verdad te esperas, pero que en sí no son memorables. Siento que esta lucha no es muy memorable en sí, principalmente por el ritmo, porque el ritmo de la lucha es algo lento. No te cuentan demasiado. Digo, sí estaba la historia entre Max y Jeremy Buck, sabiendo que era el cumpleaños de Max. Pues supuestamente Jeremy tenía que hacerle el paro en que él fuera el campeón de la División X, o sea, su hermano fuera el campeón. Pero jugaron con esas tensiones, jugaron con la historia, con las expresiones, con los equipos, y estuvo bien, me gustó esa parte. Pero dentro de lo que cabe, no tiene otra cosa más. Simplemente spots y ya está, vámonos. Siento que pudo haber estado otro luchador aquí en la contienda como para hacerlo más memorable incluso, porque ya de por sí las Ultimate X multitudinarias de más de 4 integrantes son bastante memorables. Recordemos la de Bound for Glory 2009, que es un combatazo y es casi puro spot, y es una de las mejores luchas de la historia de la División X. Kazarian, pues obviamente siendo el experto, él ya sabía cómo contraatacar, él ya sabía cómo defenderse. Robbie E, pues no sé, digo, estaba ahí y hacía su personaje, ¿no? El personaje de Jersey Shore, que la verdad sí daba algo de cringe. Pero de ahí en más no hizo nada, simplemente recibió golpes y castigos y ciertos spots. Y más que nada él estuvo casi que al final de todo esto, cuando quiso descolgar el campeonato de la División X, pero que Kazarian se lo impidió y así retenía el título. Pero como digo, lucha
que la verdad está bien. Siento que está buena como para ponerla de fondo. Pero como digo, quitando los spots, esta lucha no es memorable y no tiene nada de malo. Pero simplemente pudo haber sido mejor. A esta lucha le doy un 3.5 estrellas de un máximo de 5. Seguimos con la siguiente lucha de la noche, esta vez por los campeonatos en parejas de TNA. Beer Money defiende los campeonatos ante Inc. el equipo conformado por Shannon Moore y Jesse Neal. En las grabaciones de Impact en North Carolina, pues los mismos de Inc., que son justamente de ahí, de Carolina del Norte, vinieron a retar a los campeones y por eso tenemos la lucha. Digo, como fanservice estaba ok, pero dentro de lo que cabe la lucha no es memorable, simplemente fue una lucha de exhibición y ya, de que fueron a hacer su trabajo. No es una de las mejorcitas de la noche y tampoco es una de las peores, es simplemente de que pasó y ya está. La verdad no tiene nada memorable y a ver, la lucha no es mala, pero sí llega a ser algo aburrida y pesada porque, voy a decirlo, el evento sí llega a sentirse bastante pesado y algo aburrido. Pero en general lo que se muestra aquí en esta lucha no es malo, de hecho está bastante decente. Y más que nada porque pues era una contienda face contra face y se tenían algo de respeto. Aunque, a pesar de que era face contra face, el único que parece no estar tan face es Shannon Moore. Porque durante el encuentro el tipo se empezó a volver heel. Y eso terminó sucediendo. El tipo, después de que terminara el combate, se volvió heel. Porque ya de por sí él quería intentar trampas, cosa que al final no le salieron. Y después de perder los campeonatos, la oportunidad de los campeonatos, el tipo simplemente agarró cerveza, la escupió hacia Beer Money y se fue con muchas frustraciones con Jesse Neal, obviamente. Pero pues bueno, está pasable, todo bien, está bien, lo dejo pasar. Así que todo bien con esta lucha. Y a esta lucha le voy a dar un 3 estrellas de un máximo de 5. Vamos con una de las últimas luchas de la noche, esta vez entre Matt Hardy contra AJ Styles. La historia de esta lucha es bastante sencilla y todo se resume a que Ric Flair había traicionado a Fortune gracias a que ellos traicionaron a Immortal, porque Fortune pues estaba siendo parte de Immortal y pues ya de por sí era una facción dentro de una facción, así que pues cosa bastante rara, ¿no? Entonces, como Ric Flair era manager de AJ Styles y como Flair era, pues, miembro de Immortal, entonces el Nature Boy se transformó en heel y atacó a AJ, haciendo que, pues, toda su alianza desde 2010 ya se quebrara por completo, provocando que a partir de ahora Ric Flair fuera el manager de una nueva superestrella que iba a llegar al roster, y ese era Matt Hardy. En las próximas semanas tendrían una lucha de 3 esquinas, pero más que nada era una handicap entre Flair, Hardy y Styles, cosa que al final ganó Flair tras cubrir a Styles, a pesar de que Hardy dio casi que absolutamente toda la lucha. Y después de tantas semanas de construcción, al final llevamos a esto, donde AJ se enfrenta a Hardy y la lucha, pues la verdad está bien, pero igual volvemos a lo mismo que todo lo demás del pay-per-view. Se siente pesado, se siente aburrido. Y sobre todo las partes cuando Matt Hardy domina el encuentro. Porque cuando AJ domina este encuentro, tiene algo de rapidez, tiene algo de dinamismo, espectacularidad, las cosas se vuelven más entretenidas. Pero Matt Hardy, que en este punto de su carrera y su vida la verdad no la estaba pasando muy bien, cada vez que el tipo tenía el control de la lucha, se sintió pesado, lento, aburrido, bastante tedioso. Y como digo, eso habla de la época en que el mismo Matt estaba viviendo. Claramente Ric Flair iba a intervenir aquí en el encuentro, era más que cantado. Pero yo pensaba que hasta incluso iba a haber otros momentos donde AJ le iba a dar un golpe. Sí, claro, le dio un Pele Kick y sí, claro, tuvo tensiones con él. Pero yo me esperaba un poquito más como para ya cerrar definitivamente esta rivalidad, porque creo que después de esto la rivalidad entre AJ y Rick ya cerró definitivamente. Y ya de por sí esta resultó en una de las mejorcitas de la noche, pero tampoco es una memorable y digna de recordar, a pesar de que ya era el fin de una rivalidad en TNA. Pero pues bueno, al final AJ Styles gana con el Spiral Tap
Y así es como Hardy pierde con la cuenta de 3. Y justo después de eso, AJ ataca a Ric Flair para así cobrar toda su venganza y cerrar esta rivalidad de una vez y para siempre. A esta lucha le doy un 3.25 estrellas de un máximo de 5. Antepenúltima lucha de la noche tenemos a Mr. Anderson en contra de Rob Van Dam para definir un contendiente número 1 al campeonato mundial de TNA. Y la neta, a ver, la lucha no está mal, pero es un despropósito. La intención era de que sin importar que Sting o Jeff Hardy salieran con el campeonato, ellos, o al menos uno de ellos, iba a salir como retador al campeonato mundial de TNA. Ambos ex campeones mundiales, tanto Rob Van Dam como Mr. Anderson, se iban a enfrentar para esto, ¿no? De que tú mismo dices de que, oye, pues está interesante, 2 ex campeones mundiales por una oportunidad, van por otro campeonato, oye, pues suena bien, ¿no? Pues para TNA esta fue una lucha que fue una total pérdida de tiempo, porque a ver, la lucha no está mal, te presenta cosas que están bien. Dentro de lo que cabe es una buena exhibición con una historia detrás que pues suena no la mejor construida, pero está ok para dentro de lo que cabe y que tiene cierta importancia en la cartelera. Uno escucha eso y dice, no, seguro esta lucha, pues a pesar de que no sea lo mejor, al menos va a tener al menos un final satisfactorio. Al menos. Ya es como la quinta vez que digo al menos porque... Ay, no, lo que sucede, güey. Ok, resulta ser que durante la lucha, estos dos deciden irse a la rampa del escenario a luchar. Y ellos, pues como vieron la rampa, decidieron castigarse ahí sobre esa misma. Eso mismo pensó Mr. Anderson, pero más bien pensó en plural, porque le aplicó un mic check a Rob Van Dam, y no solamente afectó a Van Dam, sino también a él mismo. Así es como lo escuchan, a él mismo. Así que no solo el que se comió la rampa fue Van Dam, sino el propio Anderson con su nuca. ¿Y en qué afectó en todo esto la lucha? Se preguntarán. Porque esta lucha termina en un doble conteo fuera del ring. O sea, literal, me estás... no quiero decir la palabra, pero ¿es en serio? El pre-main event. ¿Haces eso? Es que yo sé que ya no debería sorprenderme sabiendo que esto es parte de Russo, en la época de Hogan y Bischoff, y que TNA nunca dejó de ser TNA, pero es que me sigo sorprendiendo, de veras, me sigo sorprendiendo en el hecho de que esta empresa, ¿cómo rayos pudo sobrevivir tanto tiempo? Es más, los propios fans querían que reiniciaran la lucha y tuviéramos una lucha para concluir con un ganador formal, pero no, TNA simplemente dijo, no, claro que no. Pues les habla el Owens de la edición y pues sí, se me olvidó comentar que después de esto, tanto Van Dam como Anderson se ganaron una oportunidad titular contra Sting en Lockdown. Al fin y al cabo no terminó siendo tanta pérdida de tiempo, pero güey, al menos hubieses dejado este resultado para un episodio de Impact en vez de hacerlo aquí en un pay-per-view. Y por dato curioso, la lucha en Lockdown terminó siendo masacrada por Dave Meltzer, así que sí, ese es un dato bien cagado. A esta lucha le doy un 3 estrellas de un máximo de 5. No voy a ser tan malo a pesar del estúpido final, lo anticlimático que fue y el hecho de que todo esto terminó siendo un despropósito. Ok, llegó la hora. Llegó la hora de hablar de lo que estoy muy seguro que todos querían ver en este canal. Y considérenlo la única vez que voy a hablar de este tema en este canal. Principalmente porque esto ya está muy quemado. Ya todo el mundo sabe este tema. Incluso los no fans de TNA lo saben. Se han hecho miles de videos, miles de artículos, documentales. Todo se ha hablado de este caso. Así que, la neta, no tiene sentido para mí el simplemente indagar demasiado a fondo de esta lucha. Porque, aparte de ser horrible, lamentable, y una de las peores luchas de toda la historia, también es uno de los tópicos más quemados de toda la historia de la comunidad.
Y me refiero a la siguiente lucha, que es por el campeonato mundial de TNA entre el campeón Sting defendiendo ante Jeff Hardy. Y ok, esta lucha tenía construcción, ok. Se las voy a resumir de esta manera porque estoy seguro que no todos han visto, o por lo menos no todos saben, cómo era la construcción en sí de este encuentro. Sting se había ido por cierto tiempo de TNA gracias a que fuera del kayfabe, el tipo estaba negociando un contrato con TNA. Y después de tener un 2010 bastante desastroso, el tipo pensaba de verdad irse de la empresa e incluso quería irse a la WWE. Pero como Hulk Hogan, Dixie Carter y Eric Bischoff no querían que se fuera, pues decidieron aumentarle el salario y a la vez decirle que iba a ser el nuevo campeón mundial de TNA, cancelando así casi que todos los planes que se tenían con el Stinger en WWE, incluida una lucha en WrestleMania 27 entre Sting contra el Undertaker. Jeff Hardy era el campeón mundial de TNA en ese entonces, que había recuperado el campeonato mundial en contra de Mr. Anderson en Against All Odds en una lucha de escaleras. Hardy era el máximo heel, era el líder, o la cara principal más bien, de Immortal. Estaba en su personaje edgy de el anticristo, el mejor luchador de todos, a pesar de que en realidad no lo era. Y fuera del kayfabe, el tipo tenía un montón de problemas, un montón de historias que la verdad hasta el propio Jeff se siente avergonzado y estaba pasando por momentos difíciles, tanto que hasta incluso me atrevo a decir que esa fue la peor etapa de la carrera de Jeff Hardy en cuanto a lo luchístico, porque él luchaba con flojera, él parecía que no quería luchar, él parecía que el tipo no quería presentarse, simplemente lo hacía nomás por dinero, sin ninguna especie de pasión, sin ninguna especie de dedicación, sin pensar en los fans, nada. Y todo esto se comprobó en esta noche, pero antes de llegar justo ahí, vamos al momento en que esto explotó. Durante semanas TNA construyó el regreso de Sting, básicamente siendo una calca literal, una calca exacta al regreso del Undertaker en el año 2011, con todo y cabaña y letras ahí bien crípticas, que de hecho, creo yo que justamente todas esas viñetas en WWE eran para Sting, y en TNA, pues digamos que robaron la idea y se la pusieron, así que pues XD. Pero bueno, el punto es que Sting volvió en un episodio de Impact para retar al campeón mundial Jeff Hardy por el campeonato mundial de TNA. Y la lucha fue bastante X, y se me lo preguntan, estuvo pero dentro de lo que cabe, a diferencia de esta lucha que van a ver, fue miles, pero miles de veces mejor. O sea, esta lucha, a comparación de esa que tuvieron en Impact, es como de que lo hace ver como si fuese casi que una obra maestra. Y después de como 3 Scorpion Death Drops, al final Sting se convierte en el campeón mundial de TNA. Pero no tan rápido, porque aún así se acordaría una revancha entre estos dos para el main event de Victory Road, porque Immortal no quería ser humillado. Y es así como llegamos a esta lucha que la verdad, miren, ya todos se saben las razones del por qué todo sucede así. Así que, pues, voy a hacer algo breve. Jeff Hardy llegaría al recinto completamente intoxicado. Se notaba que él no podía moverse bien. Se notaba que el tipo estaba completamente ido fuera de sus cabales. Se notaba que el güey simplemente no existía y que estaba ahí nomás en su propio mundo paralelo, desconectado completamente de la realidad. Eric Bischoff estuvo en contra de esta idea desde un principio, y a pesar de que él estuvo en contra, al final la dirección de Dixie Carter permitió que este güey saliera a luchar todo intoxicado. Por consecuencia, todo esto del main event se alteró por completo e hicieron que Eric Bischoff al final saliera para dar una pequeña promo, para hacer algo de tiempo y que el evento no terminara tan temprano, anunciando que esta lucha sería sin descalificación, o bueno, sin descalificación, cuando ya todos sabemos que no tiene absolutamente nada de sin descalificación. Es así que después de ciertos momentos y movimientos, el Sting hace el Scorpion Death Drop, cubre a la fuerza a Jeff Hardy porque se nota que el tipo quería salirse de la cuenta de 2 o de la cuenta de 1, y así fue como Sting retiene el campeonato mundial de TNA. No solo de la forma más anticlimática, sino definitivamente una de las victorias más vergonzosas de toda la historia. Porque, a ver, nadie quería que Jeff Hardy estuviese en este estado, y mucho menos Sting. Pero lo bueno es que él se comportó como todo un profesional
y al final pudo llevar las cosas como se pudieron. De modo, las cosas sucedieron así, como se pudieron, después de que Dixie Carter cometiera una cagada monumental. Y después de esto salieron las noticias de que Jeff estaba intoxicado. Se vino una funa tremenda hacia TNA. Supuestamente casi cerraban. Esto manchó por completo toda la reputación de la empresa, etcétera, 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 como todos los videos han dicho sobre las consecuencias. La persona que más podemos echar culpa de todo esto fue Dixie Carter, porque una vez más demostró que ella no era una buena líder, no era una buena jefa, no era alguien de confianza, no era nada más que una porque sí, lo voy a decir de esta manera, esto que hizo fue una maldita vergüenza. Esto demostró que Dixie Carter no debía de estar en un puesto tan importante. Y siento que debieron de haberla quitado y puesto a alguien más. Porque esta mujer es la responsable de que TNA se le conozca como se le conoce hoy en día. Porque esta mujer, a pesar de que no estaba experimentada en el negocio del wrestling, tenía a alguien que le decía en el oído, hey, haz algo, haz esto, es otro. Y por eso TNA llegó a ser tan exitosa. Porque ese alguien que le decía todo eso era Jeff Jarrett. Y después de que Jeff Jarrett se fuera, Dixie Carter ya no le importó nada. Y empezó a escuchar a gente como Hulk Hogan y a tener cierta autoridad. Cuando en realidad simplemente hacía estupidez tras estupidez tras estupidez. Y así fue la historia de cómo la negligencia de una persona que no estaba capacitada para ser una líder en un negocio como el wrestling casi arruina toda una empresa de casi 10 años de existencia, una de las peores luchas de toda la historia y la peor lucha de las carreras de tanto Sting y Jeff Hardy. Pero bueno, tras todo esto, así concluye Victory Road 2011. Y aparte, fíjense también ustedes que después de todo eso, para rellenar el show, porque claramente el evento terminó temprano, pusieron highlights de los eventos y empezaron a hablar los comentaristas de todo lo que pasó en la noche, etcétera, etcétera. Y pues así terminó el evento, así nomás como si nada, de una manera bien anticlimática y obviamente con varias devoluciones de dinero. Así termina Victory Road 2011, uno de los peores eventos de la historia de TNA, con una de las peores luchas de la historia. Y bueno, aquí terminamos el video del día de hoy con una... Es que sí estoy impresionado, la verdad. Sí estoy impresionado con este evento. Porque sí es muy malo. Sí es muy malo el evento, se sintió bastante pesado. Se sintió terrible. No es muy malo en calidad de wrestling, pero sí es bastante olvidable. Un evento que tampoco es que prometía mucho, pero que en definitiva... no se esperaba mucho y terminó decepcionando. En definitiva, sí, este es uno de los peores eventos de toda la historia de TNA y sin discusión. Pero miren el lado bueno de todo esto. A pesar de que TNA tuvo la noche más vergonzosa de toda su historia, aún así siguieron adelante. Aún así pudieron sobresalir de todo eso. Y actualmente TNA va a celebrar otra edición de Victory Road. TNA ya no es vista con tan mala reputación actualmente. Han salido adelante después de la salida de Scott D'Amore, de la salida de Dixie Carter, de otras salidas más. Y como dije en otros videos, es sorprendente cómo es que esta empresa sigue viva. Pero afortunadamente, no solamente por su cuenta, sino por ayuda de WWE, esta empresa actualmente está pasando por muy buenos números y actualmente se nota un futuro bastante prometedor para esta empresa. Así que no queda nada más que esperar qué es lo que nos espera con esta empresa cuando llegue Victory Road del año 2024. Así que bueno, este fue el video del día de hoy y espero que les haya gustado. Y sobre todo el nuevo formato que estoy aquí estrenando mi cámara aquí en este canal. Espero que les guste y si no, pues ya veré cómo es que podemos modificar las cosas aquí. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse a este canal, comenten, compartan el video con sus amigos. Y bueno, no queda nada más que decir que nos vemos en otra ocasión. Quizás en otros 6 meses. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima.